La religión china rinde culto a múltiples deidades e inmortales. Las religiones chinas tienen una variedad de fuentes, formas locales, antecedentes fundadores y rituales. El número de fieles es complicado de calcular ya que pueden variar entre 880 y 390 millones, convirtiéndola en una religión sincrética. Para una introducción a las religiones chinas, es fundamental destacar la diversidad y la interconexión de las creencias que han moldeado la cultura china a lo largo de los siglos. En China, es común que las personas practiquen múltiples religiones simultáneamente. Este sincretismo permite que elementos del confucianismo, taoísmo y budismo se entrelacen, formando una rica tapestry cultural donde las distinciones entre religión, filosofía y cultura son difusas. Por ejemplo, muchas prácticas consideradas religiosas son vistas por los chinos como parte de su cultura cotidiana. A pesar de ser un estado oficialmente ateo desde 1949, China reconoce 5 religiones oficiales: budismo, taoísmo, islam, catolicismo y protestantismo. Sin embargo, muchas prácticas religiosas tradicionales siguen siendo parte integral de la vida diaria. La libertad religiosa es valorada, aunque con restricciones en algunas prácticas. Para entender algunos conceptos es necesario abordar la teoría del Yin y el Yang de Marcos Díaz, ya que aborda conceptos fundamentales de la filosofía china que son esenciales para entender la medicina tradicional china y su aplicación en la vida cotidiana. La teoría del Yin y el Yang se basa en la idea de que todo el universo está compuesto de dos fuerzas opuestas, pero complementares. El Yin representa lo oscuro, lo pasivo y lo femenino, mientras que el Yang simboliza lo luminoso, lo activo y lo masculino. Esta dualidad es fundamental para comprender los procesos naturales y humanos. Aunque Yin y Yang son opuestos, son interdependientes. Uno no puede existir sin el otro. Esta relación se manifiesta en diversos aspectos de la vida y de la naturaleza, donde el elemento tiene su contraparte. La teoría enfatiza que el yin y el yang están en constante cambio. Lo que puede ser considerado el yin en un momento puede transformarse en el yang, reflejando así la naturaleza dinámica del universo. Este concepto es crucial para la práctica de la medicina tradicional en China, donde se busca equilibrar estas fuerzas para mantener la salud. La teoría del yin y el yang en la medicina tradicional china se utiliza para diagnosticar y tratar enfermedades. Los desequilibrios entre estas dos fuerzas pueden llevar a problemas de salud, por lo que el objetivo de las terapias es restaurar el equilibrio entre ellas. Frente a la influencia cultural, la teoría del yin y el yang no solo se aplica a la medicina, sino que también influye en otras teorías como lo es la filosofía, el arte, las prácticas espirituales chinas, donde en un principio permea diversas facetas de la cultura china. Es decir, la teoría del yin y el yang es un marco conceptual esencial que describe cómo las fuerzas opuestas interactúan de manera complementaria y dinámica en todos los aspectos de la vida, siendo fundamental para entender tanto la filosofía como la práctica medicinal tradicional china. A continuación, presentaremos brevemente la diversidad religiosa en China, mencionando que el Estado reconoce 5 religiones oficiales: el budismo, taoísmo, islam, catolicismo y protestantismo. Sin embargo, solo se abordarán el budismo y taoísmo, y también se debe considerar las filosofías tradicionales como lo es el confucianismo. El confucianismo fue fundado por Confucio en el siglo VI a.C. Es más una filosofía ética que una religión en el sentido tradicional. El confucianismo busca establecer un orden social armonioso. Esta filosofía no implica rituales de adoración a deidades, sino que se centra en la mejora del carácter humano y las relaciones interpersonales. En el texto Confucianismo, Budismo y la conformación de valores en China y Corea, de Christian Arnaiz, examina cómo estas dos tradiciones han influido en la formación de valores sociales y políticos en China y Corea. El confucianismo surge en un contexto de descomposición política durante la era feudal en China, proponiendo un sistema ético que promueve la jerarquía social, el respeto a la autoridad y la importancia de las relaciones familiares. Confucio buscó soluciones a los problemas sociales y políticos de su tiempo, estableciendo un marco que prioriza la moralidad y el aprendizaje sobre la coerción legal. En cuanto a sus valores, incluye el cultivo de la moral, la importancia de las relaciones interpersonales, como lo es el guanxi, el respeto por los ancianos y la aversión al conflicto. La estructura social ideal es jerárquica, donde cada individuo tiene un rol claro. En cuanto al budismo, se explica que llegó a China desde India alrededor del siglo II después de Cristo y se desarrolló en varias formas, siendo el budismo Chan una de ellas. Entonces, el budismo tiene como principio clave el resumir, que se centra en la meditación y la experiencia directa de la realidad. En el caso del budismo Chan,
que a diferencia del budismo tradicional que enfatiza en la reencarnación, el Chan siempre busca una comprensión inmediata del ser. Entonces, por tanto, en este caso, introducido más tarde en China, el budismo aportó una dimensión espiritual que complementa los valores confucianos. Se centra en este caso en conceptos como la compasión, la moderación, que ofrece una alternativa a la rigidez jerárquica del confucianismo. En cuanto a los valores budistas, se promueven la benevolencia hacia todos los seres vivos y una visión universalista que contrasta con las jerarquías rígidas del confucianismo. En este caso, el budismo ha sido visto como un elemento civilizador en Corea, integrándose con las estructuras políticas locales. Arnaiz plantea que tanto el confucianismo como el budismo han sido utilizados por las élites para consolidar su poder. Se discute si esas creencias o los gobiernos autoritarios han sido más determinantes en moldear la obediencia social. Este mismo también menciona cómo los valores tradicionales han sido enseñados y evaluados a través de sistemas educativos formales, lo que ha perpetuado su influencia en la administración pública y en las prácticas sociales. En el análisis de Arnaiz se sugiere que el confucianismo y el budismo no solo han configurado valores éticos y sociales, sino que también han tenido un papel crucial en la legitimación del poder político a lo largo de la historia de China y Corea. Entonces, la interacción entre esas tradiciones han dado lugar a una cultura rica y compleja que sigue influyendo en las sociedades contemporáneas. Asimismo, frente a la apología del taoísmo de Giuseppe Tuxi, busca ofrecer una defensa y una comprensión profunda de la filosofía y religión taoísta, contrastándola con las otras tradiciones espirituales. Es decir, introducir al taoísmo como una religión nativa de China es atribuida a Lao Tzu en el siglo VI a.C., con su texto fundamental, el Tao Te Ching. Su principio clave es enfatizar en la búsqueda de la armonía con el Tao. El Tao en este caso es el camino, la naturaleza y la vida saludable. Se promueve la idea de vivir de manera sencilla y en equilibrio con el entorno. La práctica del taoísmo discute cómo los taoístas pueden participar en rituales y venerar a diferentes deidades, buscando alcanzar la inmortalidad a través de una vida virtuosa. Tuxi argumenta a favor del taoísmo como un sistema de pensamiento válido y enriquecedor, en contraposición a las visiones más simplistas o distorsionadas que pueden existir sobre esta tradición. El concepto del Tao se presenta como el principio fundamental que rige el universo, enfatizando su naturaleza indefinible y su importancia en la vida cotidiana. Tuxi explora cómo el taoísmo se relaciona con la oración de dioses chinos, destacando la coexistencia de prácticas religiosas y filosóficas dentro de esta tradición. En las prácticas espirituales se discuten las diversas prácticas asociadas al taoísmo, incluyendo la meditación, los rituales y la búsqueda de la armonía con la naturaleza. Asimismo, Tuxi contrasta el taoísmo o el taoísmo con el confucianismo, señalando las diferencias entre su enfoque hacia la moralidad, la sociedad y el individuo. Es aquí donde el autor critica las interpretaciones erróneas que reducen al taoísmo a supersticiones o rituales vacíos, argumentando que su esencia es mucho más profunda.